En Bagdad no hay paz. Civiles masacrados y mercenarios con licencia para matar. It was a life or death moment. ¿Quién es capaz de controlar a los mercenarios que actúan según sus propias reglas? Bagdad, 16 de septiembre de 2007. Bajo un sol abrasador, el tráfico de la Plaza Nisour avanzaba con la pesada rutina de un país acostumbrado al caos. Familias, comerciantes y transeúntes recorrían las calles. Era una jornada como cualquier otra, hasta que todo cambió. Lluvia de balas, sangre en las calles y un horror que quedaría grabado en la memoria del mundo. En el centro de la ciudad, hombres fuertemente armados abrieron fuego sin piedad. Mujeres, niños, conductores, todos quedaron atrapados en un frenesí de muerte y destrucción. La confusión se mezcló con el terror y la Plaza Nisour se transformó en un escenario de pesadilla. 17 civiles muertos, más de 20 heridos. Los responsables, contratistas de una empresa militar privada, Blackwater. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, conoceremos lo que sucedió ese día. Pero, ¿qué llevó a estos contratistas a abrir fuego contra civiles desarmados en pleno día? Blackwater es un nombre que impone miedo y respeto. No es un ejército, pero es más letal que muchos. En las calles de Irak, su sola mención bastaba para infundir temor. No eran soldados regulares, ni llevaban uniformes con banderas oficiales, pero su presencia era tan imponente como la de cualquier tropa invasora. Esta empresa militar privada se había convertido en un actor clave de la guerra, con más poder del que cualquiera estaba dispuesto a admitir. Who Blackwater really is? Who are these guys? These hired guns, mercenaries, who taxpayers have paid more than $1 billion to since 2003 to protect people abroad. Su historia comenzó en 1997, cuando un ex Navy SEAL llamado Eric Prince decidió crear una fuerza de élite capaz de operar en los escenarios bélicos más peligrosos del mundo. Lo que inició como un centro de entrenamiento en Carolina del Norte, pronto se transformó en un imperio de la guerra. Blackwater no solo entrenaba a soldados, sino que los desplegaba. Además de ofrecer seguridad, también administraba el caos. Cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003, Blackwater encontró su oportunidad definitiva. Con contratos millonarios del gobierno estadounidense, sus operativos fueron enviados a la zona de guerra con una autoridad inquietante. Se suponía que debían proteger a diplomáticos y funcionarios, pero en el terreno su poder iba mucho más allá de la escolta y la vigilancia. Actuaban con total autonomía. No estaban sujetos a las reglas del ejército ni respondían ante ningún gobierno. Eran intocables. Con el tiempo, su reputación se fue construyendo sobre el miedo. En Irak, los mercenarios de Blackwater eran vistos como una fuerza impredecible, letal. No se detenían a negociar. No tomaban prisioneros. Si sentían una amenaza, disparaban primero y preguntaban después. Y cuando lo hacían, nadie los juzgaba. Hasta que llegó el día en que todo cambió. El día en que el mundo vio lo que significaba darles tanto poder. El 16 de septiembre de 2007, en la Plaza Nisour, Blackwater escribió con sangre una página de la historia. Immediately we started moving to the vehicles. We were all running. They called us on the radio, said that one of our teams had got hit by a V-bid. As we rolled out, we rode through checkpoint 12. We ended up in Nisour Square. And as we were rolling into the circle, we noticed a
It was strange, man. We noticed a lot of military, Iraqi military, and a lot of Iraqi police just on foot, scattered throughout the circle, and we had never seen anything like that. El sol abrasador de Bagdad caía implacablemente sobre la Plaza Nisour, como un testigo indiferente de una ciudad atrapada en un ciclo interminable de violencia. El aire, denso y cargado de polvo, vibraba con el calor sofocante, mientras el rugido incesante de motores y bocinas sonorizaba el caos de la cotidianeidad. Entre los callejones y avenidas, la vida continuaba con una engañosa normalidad. Vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, niños se aferraban de la mano de sus madres y los conductores, atrapados en el tráfico, mascullaban su impaciencia. Nadie podía imaginar que en cuestión de minutos la rutina se rompería en 1000 pedazos, dando paso a una pesadilla de fuego, gritos y muerte. A lo lejos, un convoy blindado de Blackwater irrumpió en la plaza. 4 vehículos negros, imponentes y agresivos, avanzaban a toda velocidad. En su interior, un grupo de contratistas privados armados hasta los dientes. No eran soldados, pero actuaban como si lo fueran. Estaban allí para escoltar a diplomáticos estadounidenses, pero ese día su misión cambiaría drásticamente. I heard on the radio, the IPs are engaging us. And so I looked out and I saw multiple Iraqi police. At first, they were kind of like this with their AKs. And then they started raising them up and they started engaging. And then firefight broke out and I heard our vehicle just cut off. Cuando el convoy se detuvo en una intersección, el tiempo pareció congelarse. Desde lo alto de sus torretas, los hombres de Blackwater levantaron sus rifles de asalto, listos para disparar. De repente, sin advertencia, las primeras ráfagas rompieron el aire. El estruendo de las ametralladoras sacudió la plaza. Los disparos impactaron en un automóvil blanco que se encontraba detenido en el tráfico. Dentro iban un padre y su hijo de 9 años. La ráfaga de disparos hizo añicos el parabrisas, atravesó el cuerpo del conductor y dejó al niño atrapado en un infierno de fuego y esquirlas de vidrio. Segundos después, el auto estalló en llamas. Pero no fue solo un disparo, no fue un accidente, fue el inicio de una carnicería. Los mercenarios de Blackwater continuaron disparando indiscriminadamente. Balas de alto calibre impactaron en los cuerpos de hombres, mujeres y niños que corrían aterrorizados en busca de refugio. Quienes intentaron huir fueron alcanzados por la espalda. Otros se escondían detrás de los vehículos, solo para ser masacrados sin piedad. other car Volkswagen نوع Volkswagen راجع خوفا ضربوه من وراء. He was afraid and he was running. Then they hit him from the back. وراسه مفتوح. And his head was open like this. Open. وشخص لابس جداشة ضاربيه بالصدر نازل. La confusión se transformó en horror. No había insurgentes, no había combatientes, solo civiles. Pero los disparos no cesaron. Ametralladoras pesadas, rifles de precisión, incluso granadas lanzadas al azar, convirtieron a la plaza en un campo de ejecución. Los soldados iraquíes apostados en un puesto de control cercano intentaron intervenir, disparando tiros de advertencia para frenar la masacre. Pero fue un grave error. Los mercenarios de Blackwater respondieron con aún más violencia. En menos de 20 minutos, 17 personas habían muerto y más de 20 estaban heridas. Algunos cuerpos yacían destrozados en el pavimento. Otros agonizaban mientras el polvo y el humo cubrían la plaza. One red bus like this one. يعني بيجي 40 شخص كلهم ركضوا انهزموا. The bus of 40 passengers. 40 or 14? 40. من نساء واطفال Women, وشيوخ children, كبار. and old people. They came here and this side يعني They left the bus and they came here. اللي انجرحوا. Some of them injured. El rugido de los motores rompió el silencio sepulcral que había quedado tras la matanza. El convoy de Blackwater se alejó a toda velocidad,
dejando tras de sí cuerpos tendidos sobre el asfalto, cristales rotos y el eco de los gritos agonizantes. La polvareda que levantaban sus neumáticos parecía el velo de impunidad que siempre los había protegido. Pero esta vez, el horror no podía ser borrado con un simple informe. Las calles de Bagdad, acostumbradas a la violencia, quedaron marcadas por una atrocidad imposible de justificar. Los testigos, aún temblando, señalaron lo que nadie en Washington podía negar. No hubo provocación ni enfrentamiento, solo una ejecución indiscriminada. El gobierno estadounidense, en un intento desesperado por sofocar el escándalo, trató de controlar la narrativa. Pero las imágenes de la masacre, las voces quebradas de quienes lo dieron todo y la indignación creciente dentro y fuera de Irak hicieron imposible el silencio. La injusticia, brutal y descarada, se exhibía ante el mundo. Una pregunta sobrevolaba el cielo de Bagdad. ¿Qué repercusiones tuvo este incidente en la política internacional? El eco de los disparos en la Plaza Nisour resonó en las cortes estadounidenses durante años. El camino hacia la justicia fue largo y tortuoso. Tras el horror de la masacre, quedó en evidencia una realidad innegable. Nadie asumiría la responsabilidad de semejante carnicería. Mercenarios, operando bajo la protección de empresas privadas, desataron una violencia brutal con total impunidad, sin que nadie los detuviera ni enfrentara consecuencias. Most significant, most serious of a series of atrocities carried out by both the U.S. military and military contractors in Iraq. And frankly, under the Bush administration, there was no intention to actually prosecute these guys. It was botched, and I think intentionally so, under the Bush administration, because they didn't want the details coming out of what the U.S. had done. La investigación sobre lo ocurrido en Bagdad estaba plagada de obstáculos. Las pruebas fueron recogidas en el lugar, pero las versiones de los testigos se desdibujaban entre la niebla del miedo y la confusión. Sin embargo, un hecho se mantenía firme. Los vehículos blindados de Blackwater parecían haber sido alcanzados por disparos, pero las víctimas caían de espaldas, como si hubieran intentado escapar. ¿Por qué disparar a quienes huían? La respuesta no era sencilla, pero las evidencias fueron contundentes. Con el paso de los años, un exhaustivo proceso judicial sacó a la luz los detalles de la masacre. Durante ese tiempo, la lucha legal no fue solo un enfrentamiento entre abogados, sino una batalla por la verdad. Cada documento, cada testimonio, era crucial. Los testigos, algunos temerosos y otros decididos a llevar justicia, se enfrentaron a la difícil tarea de recortar lo inefable, la muerte de inocentes. Pero entre los muchos testimonios, hubo uno que destacó por encima de todos, que atravesó la indiferencia del sistema y dejó a todos sin aliento. Un hombre marcado por la tragedia y la pérdida en ese salvaje tiroteo. Sus palabras, cargadas de dolor y rabia, revelaron lo que hasta entonces había permanecido en las sombras. All I could hear from my car were gunshots and the sound of glass shattering and the sound of tires blown out with bullets. I started to scream, "They killed my son! They killed my son!" What can I tell you? It was like the end of days. With cold blood and stone hearts, they continued shooting. Finalmente, en 2014, el juicio en Washington llegó a su punto culminante. Un jurado, tras escuchar incontables testimonios y ver imágenes desgarradoras, declaró como culpables a los 4 hombres de Blackwater. Nicholas Slatten fue hallado culpable de asesinato en primer grado, mientras que Paul Sloth, Evan Liberty y Dustin Hurd fueron condenados por homicidio voluntario, intento de homicidio y uso de armas de fuego en un delito violento. La sentencia fue un alivio para muchos, pero también sembró semillas de controversia. El sistema de justicia estadounidense había logrado lo que parecía impensable: hacer rendir cuentas a mercenarios de una empresa privada que operaban con total impunidad en el campo de batalla. Sin embargo,
las secuelas del caso aún no habían empezado. 3 años después de la condena, el Tribunal de Apelaciones decidió dar un giro inesperado. En 2017, los jueces anularon algunas de las condenas, lo que generó una ola de indignación. Las razones para la anulación fueron debatidas extensamente. Algunos argumentaron que las pruebas no eran suficientemente sólidas, mientras que otros alegaron errores técnicos en el proceso judicial. El veredicto fue un golpe duro para las víctimas y sus familias. La causa se había convertido en un escenario en el que la justicia parecía tambalear. Sin embargo, no todo estaba perdido. El caso de Nisour Square no solo representaba una victoria o derrota para los involucrados, sino que destapó algo mucho más grande: la necesidad urgente de regular a las empresas militares privadas. Estas compañías, que operaban en conflictos bélicos con la autonomía de un ejército, habían conseguido un poder desmesurado y fuera de control. Además, las multas no tardaron en llegar. En 2010, Blackwater fue multada por violaciones de las leyes de exportación, relacionadas con la venta de armas y equipos de guerra sin la debida autorización del gobierno estadounidense. Las multas, no obstante, parecían una simple muesca en comparación con el daño causado. El caso de Blackwater había marcado un antes y un después. La industria de la seguridad privada, ahora bajo el ojo público, se enfrentaba a una reconfiguración difícil de predecir. Pero una cosa era segura: la política internacional nunca volvería a mirar de la misma manera a las empresas militares privadas. Y para muchos, la pregunta seguía siendo la misma: ¿quién pone los límites a aquellos que operan sin reglas? La masacre de Nisour Square dejó una marca imborrable en la historia de los conflictos armados modernos. Un evento que, a primera vista, podría haberse considerado como un trágico incidente aislado, pronto se reveló como una advertencia sombría de los peligros inherentes a la guerra privatizada. Aquel fatídico 16 de septiembre de 2007, cuando los contratistas de Blackwater abrieron fuego sin provocación alguna, expuso la brutalidad de los mercenarios, pero también la fragilidad de un sistema global que parecía haber desdibujado las fronteras entre soldados y civiles. A medida que las líneas entre militares y mercenarios se difuminan, el mundo se enfrenta a una cuestión crucial: ¿quién es responsable cuando la guerra se convierte en un negocio? Las compañías militares privadas, sin la misma supervisión que las fuerzas armadas tradicionales, operan en un vacío legal, dejando a los civiles atrapados en el fuego cruzado y a los gobiernos incapaces de garantizar justicia cuando las cosas se descontrolan. El sistema que permitió que Blackwater actúe sin restricciones, cometiendo atrocidades sin enfrentar consecuencias inmediatas, muestra una falla crítica en la supervisión global. La guerra ya no es solo un medio para resolver conflictos entre naciones. Ahora es un negocio privado, mortal y fuera de control. Este cambio de paradigma abre la puerta a una serie de complicaciones éticas y legales que no tienen fácil solución. Los contratistas privados, protegidos por la opacidad de sus acuerdos y la falta de regulación, operan en un terreno donde las vidas humanas y los valores morales parecen ser secundarios ante los intereses económicos. Suffice to say that traffic circles in Baghdad are like the trail intersections if you're hunting deer, right? If you're a deer hunter, or if you're an insurgent trying to hunt Americans, you hunt the traffic circles. And so they go to block the traffic, and some traffic doesn't stop, and shooting entails. Al final, Nisour Square no solo demostró la capacidad de los mercenarios para desatar el caos, sino que también dejó en evidencia la vulnerabilidad de un sistema internacional que no ha logrado adaptarse a las nuevas dinámicas de la guerra. Los soldados de ayer son los mercenarios de hoy, y las reglas de combate, en muchas ocasiones, se negocian en salas de juntas, no en campos de batalla. Las políticas internacionales aún luchan por encontrar un equilibrio en el que se proteja a las víctimas de la guerra. Pero mientras las corporaciones sigan teniendo más poder que los propios gobiernos, la sombra de Nisour Square continuará sobrevolando cada conflicto en el que se permita la privatización de la violencia.
Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más casos como este, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. ¡Hasta la próxima!